Este día, Junta Directiva del Congreso de la República confirmó que no se va a convocar a sesión para discutir el proyecto de presupuesto del próximo año. ¿Qué significa esto para la administración del presidente electo Alejandro Yamatei? De eso hablaremos esta noche, pero antes los dejo con la nota del día. El sábado 30 de noviembre vence el plazo para la aprobación del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para el 2020, pero los diputados no serán convocados a sesionar de forma extraordinaria, así lo confirmó el quinto secretario de la Junta Directiva, Aníbal Rojas. Y acordó Junta Directiva que ya no va a convocar a sesiones para conocer el presupuesto, dado a que no hay consensos. Tenemos entendido de que las bancadas no se han puesto de acuerdo, por lo tanto yo creo que el tema del presupuesto ya queda descartado y se tendrá que utilizar el mismo de este año. Raúl Romero, diputado de Fuerza y ministro de Desarrollo Social designado para el gobierno electo, aseguró que aún hay tiempo para conocer el proyecto. De lo contrario, dijo que solicitarán ampliaciones y transferencias presupuestarias. La ley establece cuáles son las instancias. Hubiera sido interesante que se nos convocara a jefes de bloque para poder escuchar los diferentes puntos de vista de los distintos bloques legislativos. Ellos toman la decisión de no hacerlo, están en su derecho. Creo que ahora ellos pues tendrán que hacer el análisis y ver si en algún momento se construyeran algunos consensos, probablemente pudiéramos ser convocados para el día sábado. Pero como hemos señalado, para nosotros la prioridad fundamental es que no se apruebe un presupuesto desfinanciado, no se apruebe un presupuesto que priorice intereses sectoriales. Por la aprobación del presupuesto se generó una pugna interna, incluso en las bancadas. Algunos congresistas estaban a favor de la propuesta que salió de la Comisión de Finanzas y otros de las enmiendas presentadas por el gobierno electo. En 2 ocasiones el Pleno intentó conocer el presupuesto del 2020. La primera vez fue el 20 de noviembre, cuando el oficialismo presentó una moción para alterar el orden del día y conocer el proyecto en tercer debate y redacción final. La moción se aprobó, pero no así la tercera lectura. El segundo intento por conocer este tema estuvo a cargo del diputado Boris España en la sesión del 27 de noviembre, pero en esa ocasión la moción no fue aprobada. Ya que el presupuesto no fue aprobado, quedará el mismo monto de 2019 para el 2020. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche. SF sin presupuesto, un escenario previsible luego de semanas complejas en donde el Congreso de la República no encontró eco para dar luz verde final al proyecto de presupuesto 2020. ¿Qué significa esto para la siguiente administración y qué nos dice de la actual legislatura? Para profundizar en ese tema tenemos con nosotros en el estudio por este lado a José Alfredo Calderón, historiador y analista político. ¿Qué tal, José Alfredo? ¿Cómo está? Hola, Ben. Por este lado nos acompaña Luis Guillermo Velázquez, politólogo. ¿Qué tal, Luis Guillermo? Buenas noches. Comencemos con el anuncio de Junta Directiva de que no se va a convocar a más sesiones y el plazo fatal del 30 de noviembre se iba a concluir sin la discusión en tercera lectura y por artículos del proyecto de presupuesto 2020. Quedaron de lado las presiones de Joviel Acevedo, quedaron de lado también las propuestas de modificaciones del presidente electo Alejandro Yamatei. ¿Qué significa esto, José Alfredo? Bueno, ya lo habíamos hablado con anterioridad. En primer lugar, el gobierno electo no tiene una bancada que lo represente en el Congreso. Por otra parte, el 14 a las 14 va a tener solo 17 diputados. Lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo que la UNE era la que iba a tener el pulso político de negociación dentro del Congreso y el tema de presupuesto era lo más importante. Y desde un inicio fueron muy claros que no querían que se aprobara el presupuesto. Porque yo también creo que hay una percepción equivocada de que el presupuesto de este año es el bueno y el anteproyecto del año entrante era el malo. Pero los dos son igualmente malos porque los dos son desfinanciados, los dos dejan de lado una serie de necesidades nacionales, sobre todo de los sectores más vulnerables del país. Entonces yo creo que aquí se cumple también cuestión que habíamos repetido, que en política la habilidad de estos que llamamos los animales políticos son fundamentales. Una muy mala negociación y ahí tenemos el resultado, que a las puertas, oficialmente todavía hay un hálito de esperanza muy débil para los sectores que quieren aprobar el presupuesto del 2020, pero ya no hay tiempo, definitivamente, para poderlo hacer. Y entonces era más previsible una negativa del presupuesto, porque ahora tienen que negociar. Lo primero que tienen que hacer al 14 a las 14 es empezar a negociar nuevamente. ¿Y con quién van a negociar? Con la fuerza opositora más fuerte. Lo decíamos que entonces van a tener que plantear modificación por tema
con el Congreso de la República, ¿esto no vuelve más difícil la negociación? Totalmente, no solo la negociación, vuelve más difícil la gobernabilidad. Incluso el ministro de Finanzas fue claro, mínimo, si llegan a acuerdos rápidos en enero, pasan 4 meses antes de que se concrete en cualquier negociación. Y lo que sucede es de que es un presupuesto técnicamente mal hecho, desfinanciado. Ya comentamos también que en octubre fue el dato del hoyo más grande en temas fiscales, y entonces yo no sé de dónde van a financiar ese presupuesto, tanto el anteproyecto que tenían como el presupuesto actual. Entonces yo creo que debió hacerse con tiempo una discusión técnica primero y luego una discusión política, pero tomando como referencia los intereses nacionales, pero sabemos que eso jamás va a suceder con este sistema político. Bueno, ¿qué fue lo que mató a este presupuesto? Ya lo decía José Alfredo, ¿hay alguna esperanza, pero de verdad es mínima, que se pueda reunir el Congreso de la República para dar luz verde a este proyecto del presupuesto 2020? ¿Qué lo mató? Existe un debilitamiento del pacto de corruptos, una fragmentación, ya no son tan fuertes desde que lograron su cometido, que era desterrar la lucha anticorrupción liderada por la CICIG y el Ministerio Público. Pero lo han intentado hasta el final y hay que verlo de esa manera, porque esta camarilla que tiene capturada el Estado va a intentar constantemente, hasta el último suspiro, seguir reteniendo, seguir impulsando sus proyectos. Vimos que una vez más instrumentalizaron al magisterio, al movimiento magisterial, en donde, por cierto, las huestes lideradas por Joviel Acevedo agredieron incluso a los miembros de la AEU, un hecho reprochable, bochornoso, donde la fuerza pública ni visto ni oído. Entonces, vemos de que jalan por donde tienen. Y una vez más tuvieron que recurrir al indeseable de siempre, que es Joviel Acevedo y sus huestes, y esta vez no les funcionó. Sin embargo, vamos a ver cómo se rearticulan y cómo se reagrupan para los siguientes 4 años. Ya veo yo que Yamatei les ha enviado señales de que pueden ser lo que queda del pacto de corruptos, pues una nueva muletilla para el próximo Congreso. ¿Le funcionará? Es la pregunta, porque evidentemente ¿Será esa tiene una que... alianza gana-gana, digamos? Tendría que ver cómo están los números, porque como bien dice José Alfredo, hasta el momento la UNE es quien tiene el liderazgo, el sartén por el mango de llevar a cabo los proyectos en el Congreso. Sin embargo, digamos que el aliado indeseable, pero que está ahí, es lo que resta del pacto de corruptos para la próxima legislatura. Ya veremos si funciona. Cuando se habla del proyecto de presupuesto siempre es deseable pues tener una programación nueva para el siguiente año, y he escuchado acá diversos analistas que dicen esto es antitécnico, pero es mejor quedarnos como estamos. ¿Por qué? También pero también es una camisa de fuerza para la siguiente administración, ¿no? Es que yo creo que hacia eso conducían. Un presidente electo que, por cierto, es débil desde los resultados de tener solo 17 diputados en su bancada, pues no quiero que se fortalezca, y la mejor forma como oposición es tenerlo amarrado mediante el presupuesto. Y esto ya lo habíamos comentado, y además la balanza entre la gente de Yamatei y la gente que tiene la UNE, hay una distancia de ejercicio político. Recordemos también que la UNE ya hizo gobierno y eso pesa muchísimo. Es gente que viene desde finales del siglo pasado ejerciendo la política, mientras que Vamos es una expresión nueva de gente que estuvo en Fuerza, gente que estuvo en FCN, gente que ha estado en un montón de lugares. No tienen esa experticia que sí tiene la UNE. Y claro, no es que sea mejor, es menos malo quedarse con el presupuesto 2019, pero el tema es que siguen, tanto en este presupuesto como en el siguiente que se pretendía, las ONGs, y ya saben todo el mundo a quién pertenecen esas ONGs o cómo están ligadas a qué personajes. Y por aparte hay grandes hoyos en desnutrición crónica, en salud, en educación y fortalecimiento del poder militar, que ojo, lo tiene este presupuesto y lo mantenía y aumentaba el presupuesto del año 2020 que se pretendía. Entonces no hay una visión estratégica de país, se sigue con una estrategia totalmente corrupta de beneficio personal, grupal y gremial para hacer negocios. No hay un presupuesto técnico que plantee, bueno, golpear el principal problema del país, que es la desnutrición crónica. La desnutrición crónica tiene impacto no solo en términos de salud,
sino en términos de desarrollo y en términos de educación. Y sin embargo pareciera un problema totalmente secundario para ellos. Ya no digamos la educación, porque digamos el planteamiento populista que hace Joviel no es la solución. Entonces, el problema es que el presupuesto debiera dejársele a los técnicos en primera instancia y obviamente tiene que haber negociación política porque es parte de la realidad, de la realpolitik, pero tenemos el problema que con uno o con otro, el gran perdedor es el pueblo. Y las transacciones, las negociaciones para poder hacer transferencias siempre van a estar condicionadas a te doy esto, pero quiero esto. Y no estaría muy lejos que se siga fortaleciendo el poder militar y las ONGs que están ligadas a diputados y exdiputados. Ojo también, que aunque no hayan sido reelectos, y solo termino con esto, hay un dato muy importante. 108, 110 diputados no se reeligieron. Y dentro de esos hay gente como Stardo Galdames y otro montón de impresentables, pero lastimosamente gente como Felipao y algunos otros sí se reeligieron y estarán y que son incluso tal vez menos públicos, pero más fuertes en la negociación. Cuando decimos que el presupuesto no pasó, no logró los votos necesarios, se habló mucho de que se había librado del tema de las ONGs que tenían origen misterioso o de algunas asignaciones que eran polémicas. ¿Qué nos garantiza que las propuestas de modificaciones que se presenten el otro año no van a garantizar o resguardar esos privilegios, pero los van a ubicar en otro lado? Es una cuestión de prioridades. Tal parece que a la clase política y a las élites económicas les interesa presupuestos que generen vacíos para seguir desfalcando al Estado. Y por eso siempre recortan por la educación, seguridad alimentaria, por los servicios públicos, por las oportunidades clave de desarrollo y de supervivencia de la gente. Y nunca se enfocan entonces se enfocan y optan mejor por buscar aquellos vacíos legales que les permitan seguir saqueando las instituciones públicas. Y eso es sumamente lamentable, y precisamente por eso tenemos que caer al conformismo de decir, menos mal que quede el presupuesto anterior, porque el que viene siempre es peor. Y que eso siga sucediendo en una lógica de lucha contra la corrupción versus reforzamiento del Estado capturado, provoca e impulsa que los actores tengan que poner las barbas en remojo. ¿Qué hay que hacer? Pues tomar los espacios políticos que existen para poder presionar a los tomadores de decisión para que los presupuestos participativos estén pensados en la gente, en el fortalecimiento de los servicios públicos, en la generación de oportunidades de desarrollo y no, como se ha hecho hasta ahora, en modificar, en restablecer e inventar nuevos mecanismos de corrupción sistémica que pasan siempre por la vereda o de las ONGs o del desvío de fondos o por la construcción de infraestructura de dudosa procedencia que, como hemos visto en el pasado, conecta carreteras con salones de belleza y no carreteras con las poblaciones más empobrecidas y alejadas de los centros urbanos de desarrollo. El ejercicio que vimos de presión en las calles que se dio durante esta semana que pues nos hizo ver un contraste de presión social diferente. Ya lo mencionaba Guillermo, la AEU por un lado y el sindicato de magisterio por otro. Estamos viendo un sindicato de magisterio que no logró su cometido y que se está debilitando en estos momentos, José Alfredo. Yo creo que nunca hay que subestimar a esa joyita de Joviel. Yo creo que las negociaciones, antes de salir en público, él ya ha negociado. Él es una persona que trabaja subterráneamente para lograr acuerdos con los sectores oscuros, independientemente del gobierno de turno. El sindicalismo magisterial de los 60, 70, 80 no tiene nada que ver con el que finaliza el siglo pasado y el actual. Son cosas totalmente diferentes. Es un movimiento más que sindical, yo diría gremial, y gremial en términos de cooptación y corrupción. Y a Joviel nunca se le puede descartar. Incluso la movilización, él hacía mucho énfasis en que se hizo en vacaciones, pero no llevó tanta gente. Se ha debilitado también bastante Joviel y, como decía Luis Guillermo, el pacto de corruptos en general. Les están saliendo muy mal las cosas. Y hay algunas noticias que abonan, como la situación de Spirensen en Suiza y la condena también de estos militares que estaban en prisión.
O sea, a veces vemos los nubarrones demasiado negros, pero también hay chispazos de luz. Ahí está el solito que le cuesta que salga, pero hay muchísimas cosas que permiten todavía tener un hálito de esperanza, y creo que en el Congreso entrante hay una pequeña ventana, porque si bien se reeligieron algunos del Pacto de Corruptos, en número, cuantitativa y cualitativamente, es un Congreso diferente. Vamos a la pausa, regresamos con más de esta etiqueta SF sin presupuesto. Regresamos a Sin Filtro. Estamos hablando de esta noticia de que el presupuesto no pasa, no hay una sesión convocada en el Congreso de la República, y todo indica que el actual ejercicio fiscal del 2019 va a estar vigente el próximo año con la nueva administración. ¿Quién gana, quién pierde con esa situación y este pulso que se vivió en el Congreso de la República? Me gustaría saber, ¿hay un ganador, un perdedor en lo político en esta decisión que están tomando los diputados? Mientras no haya un presupuesto pensado para la gente, para su desarrollo, el gran perdedor siempre es el pueblo de Guatemala. Ahora, si lo vemos en especificidad, que no hayan podido aprobar el presupuesto es una buena noticia, en el sentido de que se está confirmando esa fragmentación del Pacto de Corruptos. Quienes se equivocan al pensar que hemos regresado de forma definitiva al 2014. Pero también nos dan señales de que la UNE viene demasiado fuerte para la próxima legislatura. Y aquí hay un punto en cuestión. ¿Qué va a hacer la UNE? Si le va a apostar a la reforma del Estado o va a seguir profundizando el modelo de captura del Estado. Ellos tienen una gran decisión, como también la tiene el presidente Yamatei, y veremos cuál fuerza interna de la UNE es la que finalmente se sobrepone, se impone sobre el resto, que sabemos que es un partido con intereses demasiado difusos, un partido rapaz que en cualquier momento sorprende con la decisión que toma. Pero en términos generales, creo que esta expresión del no presupuesto nos viene a crear una nueva condición, un nuevo síntoma del agotamiento del modelo económico y político que traemos del país desde 1985. Y que es importante señalarlo porque esa imagen afuera del Congreso de la AEU, con el movimiento magisterial capturado, nos demuestra que hay un intento por la recuperación del movimiento social y por tanto también por el país. Entonces, cuando este tipo de herramientas de captura del Estado, como presupuesto que recortan servicios públicos, no pasan, comienzan las pequeñas buenas noticias para el país. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los actores son oscilantes, los intereses son difusos y va permeando y se va imponiendo aquello donde tire la mayor presión, no solo social, sino mediática e institucional de los distintos actores. Veremos si la UNE, como un actor preponderante dentro del Congreso de la República, como la principal fuerza de oposición, decide ser oposición o decide ser una muletilla del presidente recién electo. Es una pregunta bueno, es difícil hacer las preguntas de ganadores o perdedores, pero bueno, en este entorno político, ¿a quién ves ganando, a quién ves perdiendo? Definitivamente, gran perdedor, el pueblo de Guatemala y la democracia. Y el ganador, la UNE. Yo creo que ellos apostaron desde un inicio a no aprobar el presupuesto y lo lograron, y obligan, tenían obligado a Vamos y a Yamatei a la negociación, la hizo muy mal, o sea, no tienen la habilidad, repito, política. Hay una distancia muy grande entre los militantes, esta gente como Mario Taracena, como Orlando Blanco, como Carlos Barreda. Incluso Carlos Barreda en el tema presupuestario siempre ha tenido una presencia muy fuerte en la Comisión de Finanzas y mucha habilidad para manejarla. Entonces no me queda la menor duda de que la UNE. Y la UNE va a ser una oposición como nos tiene acostumbrados, oportunista. La UNE se disfraza de socialdemócrata, pero ya hemos visto tanto en el ejercicio del poder, cuando gobernaron con Álvaro Colón. La autoritaria. Exactamente. Además, el verticalismo. Todo el mundo sabe que la dueña del partido es Sandra, es un partido caudillista como el resto,
Es un partido que se inscribe dentro del mismo sistema político electoral que tenemos. No hay verdaderos partidos políticos, como la Democracia Cristiana, como el MLN. Esa época ya pasó. Con la muerte de la Democracia Cristiana, en el siglo XXI, desapareció el último partido político. Tenemos plataformas electoreras que cada 4 años se organizan. Incluso la UNE es lo que podría estar más cercano a un verdadero partido político. Pero no me queda la menor duda de que se va a negociar intereses particulares. Incluso lograron a golpe de chequera dividir la UNE en 2 bancadas, como ya hemos platicado. De un lado Gustavo Alejos, y con el diputado Vargas encabezando este grupo de diputados. Se habla de diversas cantidades. Hoy me decían de que podían llegar hasta 20 los disidentes. Yo tengo mis dudas, pero sigue siendo todavía mucho más fuerte el sector tradicional, donde está Jairo Flores, Óscar Argueta, Mario Taracena de Díaz-Sol, Carlos Barreda, Orlando Blanco. Y responden a los intereses de la señora. Que la señora, en el fondo, la quieran o no, son otros 100 pesos, pero definitivamente es el grupo dominante, aún dentro de la decisión que se formó. Van a hacer una oposición y pues lógicamente tratarán de negociar en condiciones de fuerza con Yamatei, y recordemos también que los 74 militares que están atrás de Vamos, pues no son precisamente personas que privilegien la democracia y la negociación política, y el golpe dado a Yamatei, porque eso es otra cosa que la gente no ha advertido en toda su dimensión. En El Salvador, el 24 de octubre, lo que da este grupo de militares es un manotazo. Y si te recordarás, después del 24 de octubre en El Salvador, Yamatei bajó su perfil enormemente y el vice desapareció. El que supuestamente era el coordinador de la transición y el que iba a liderar no solo la transición, sino que es el jefe de gabinete. Pero ahora nadie lo entrevista, no aparece, y en las fotos que aparece es en grupo. Y Yamatei, hay un antes y un después. Además de lo del 24 de octubre en El Salvador, ese patinazo que se echó en Venezuela prácticamente le generó un desgaste, y la negociación política tan mala que hizo para el presupuesto. Necesitará negociar, pero ahora en otras condiciones más adversas, y lo dejarán, es el tema. Porque aquí vemos claramente que hay un gabinete de mando que le llamo yo, y el resto es un subgabinete. Quienes van a gobernar prácticamente es la gente que se presentó públicamente, y en ausencia del presidente electo y el vicepresidente electo. Esa es la verdadera gente que va a gobernar. Ahí veremos qué sucede en los inicios de cambio también con el ente de Estados Unidos. Sí, va a haber beneplácito de parte. Ya hay cuestionamiento a 2 por ahí más visibles, pero los gringos han demostrado que en la era Trump ya rompieron esa política internacional que tenían, que independientemente que hubiese un republicano o un demócrata, la política norteamericana siempre era una. Con Trump se rompió eso. Y entonces esto va a incidir obviamente no solo en Guatemala, sino en el Triángulo Norte. Y la política del gran garrote sigue vigente. El acuerdo de tercer país seguro, con Congreso o sin Congreso, con información o sin información, ya lo impulsaron y lo van a seguir impulsando con base a la fuerza y no a ninguna negociación. Nosotros no tenemos capacidad de negociar con el gigante del norte. Hablando del tema presupuestario, hay algo que siempre es como uno de los puntos más polémicos, y es la meta de recaudación, digamos. El presupuesto es una planificación programática de ingresos y egresos. Se habla mucho de los egresos, cómo se van a gastar los fondos públicos, y el ingreso se queda olvidado. Y aquí hay un tema de debate. Las metas de recaudación, siempre hablamos de una expectativa que a veces no se cumple, y comienza a practicarse el endeudamiento como una práctica ya no excepcional, sino recurrente. En realidad creo que lo utilizan como muletilla argumentativa, porque tengo entendido que este año la meta de recaudación se cumplió. El año pasado para estas fechas todavía no se había cumplido, pero la UNE dio sus votos para que se aprobara el presupuesto. Si bien en un presupuesto técnico las metas de recaudación son importantes y fundamentales para saber de qué forma y qué servicios o qué políticas o qué instituciones podés financiar y con cuánto y por qué y para qué, en la Realpolitik simplemente es un argumento que utilizan para decir no al presupuesto o sí al presupuesto. Realmente no tiene efectos materiales.
Sin embargo, también hay que hacer notar que nunca vamos a tener un presupuesto a la altura de las circunstancias y las necesidades sociales si no hay previo una reforma fiscal globalmente progresiva que reestructure el sistema tributario de recaudación en el país, porque la forma en la que está recaudando el país no es suficiente para los grandes retos que tenemos, sobre todo en medio de migraciones irregulares, pobreza extrema, violencia urbana. Luis Guillermo, aquí tuvimos al ministro de Finanzas designado, el señor Álvaro González Richie, al hablarle del tema de recaudación, porque era un tema que le preocupaba. Él opta por una estrategia de cortar evasión para aumentar ingresos. No habla tanto de reforma tributaria ni el tema de impuestos, porque sabe que es un tema que desgasta, un tema impopular. ¿Está tomando una medida cautelosa la siguiente administración en temas de ingresos? Es la mentira histórica de las élites al hablar de que hay que combatir el contrabando. Claro que es un problema fundamental del país, pero no es el único ni es el genérico. El problema real no solo es la forma en la que se ha capturado el Estado, sino de que las élites no quieren aportar lo que tienen que aportar para que el país se desarrolle. Entonces se concentran en estas zonas grises, como el contrabando, por ejemplo, y nunca hablan de lo importante, de lo trascendental, y es que en democracias, en países con retornos recientes a la democracia, no se sale del subdesarrollo si los que tienen que aportar más no se ponen el país al hombro. Y no reconocen tampoco que lucran con esta no solo omisión en el pago de los impuestos, sino también con la forma en la que está diseñado el sistema impositivo. Me parece que es la mentira histórica. Siempre responsabilizan a esta zona gris, que es ilícita, que hay que atenderla, que hay que combatirla, pero que no es la que tiene al país patas arriba. Lo que tiene el país patas arriba es una serie de élites convertidas en camarilla que buscan por formas ilegítimas e ilícitas tener control político, territorial y económico del país. José Alfredo, otro de los temas de debate era la meta de recaudación. Hablaban que este proyecto de presupuesto tenía una meta muy positiva y que era imposible llegar a ella. Sí, los dos, ya lo dije yo y lo reitero, están desfinanciados. Y reitero, en octubre el dato es histórico en cuanto al hoyo fiscal que tenemos. Pero aquí quisiera agregar una cuestión, y es que cualquier promesa que haga un partido de derecha respaldado por empresarios conservadores y que tiene atrás a la cofradía, pues disculpen, la cofradía es la que tiene el control de puertos, aeropuertos, aduanas, y es como que ofreciéramos que ya no va a consumir sangre de Drácula. Es imposible. Yo creo que por más buenas intenciones que el subgabinete, como yo le llamo, pueda tener, realmente las personas que dieron ese manotazo el 24 de octubre de este año en El Salvador, dijeron aquí estamos y mandamos. Y esto va a atravesar incluso el concepto de seguridad nacional, vuelve a resurgir. Recordemos que más allá de un concepto, es toda una doctrina con base a la cual se causó mucha sangre y dolor al país. Y yo creo que definitivamente no va a haber un cambio cualitativo. El famoso chiste aquel de Jimmy Tay, vemos que hay muchas similitudes. Hoy se apresuran a desmentir de que Benito va a seguir en el Ministerio de Comunicaciones, pero sí lo habían dicho. Yo creo más un golpe mediático que realidad. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de este tema luego del corte. Regresamos a Sin Filtro. Bueno, seguimos discutiendo de esta decisión del Congreso de la República de no dar luz verde al proyecto presupuestario 2020. La siguiente administración tendrá que llegar al organismo legislativo a negociar modificaciones renglón por renglón con una unidad nacional de la esperanza en la oposición que algunos vaticinan puede incrementarle la presión al presidente electo Alejandro Yamatei. Hay otro punto en donde la próxima administración también será presionada y es, bueno, ya lo hemos abordado aquí, el acuerdo migratorio para la solicitud de asilo, lo que algunos llaman coloquialmente el acuerdo tercer país seguro.
Este día la canciller Sandra Jovel incluso anuncia que no hay necesidad de publicarlo en el diario oficial porque ya está en vigencia. Al parecer, no solo el presupuesto es una mina para la siguiente administración, sino también está este acuerdo y su implementación, de la cual el mismo Alejandro Yamatei dice no tener demasiada información. ¿Qué está pasando con esto? ¿Es una manzana envenenada que le están dejando al próximo gobierno? Totalmente, y él lo dijo muy claro, o sea, no sé absolutamente nada, no me han invitado, no me han informado. Hay una total descoordinación, los funcionarios norteamericanos dicen una cosa, los guatemaltecos otra, y al final de cuentas lo único que tenemos claro es que el acuerdo por escrito dice que para que entre en vigencia tiene que estar de acuerdo a la normativa local. Y aquí se han inventado que la normativa local es simplemente la implementación de hecho, que es lo que hicieron con este migrante hondureño, que incluso se regresa a su país, hicieron todo el show como para demostrar, miren, no es que se quedó a vivir aquí en Guatemala. Incluso el ministro de Gobernación, con un poco de perversión, cuando le preguntan, bueno, ¿y de dónde va a salir la plata para darle atención a todas estas personas? No, si son salvadoreños, si son hondureños, pues van a estar aquí sueltitos, como que fueran, refiriéndose a ellos como que fueran animalitos, ¿verdad? Que pueden estar sueltos en el país, pero indudablemente va a haber un impacto negativo muy fuerte. La CC ya fue muy clara en el sentido de que debe ser aprobado por el Congreso, y la CC es la máxima autoridad jurídica del país. Entonces, no puede hablarse de que porque ya está funcionando de hecho, esto sea válido. Por supuesto que el gobierno saliente ya nos tiene acostumbrados a esto y otras muchas cosas, pero es ilegal y es inhumano, porque además hay que resaltar que en primera instancia es un drama humano el que vamos a tener. Y una de las grandes contradicciones también es referirse a salvadoreños y hondureños cuando el pacto en sí dice, no habla de una nacionalidad específica. Aquí podrán venir africanos, asiáticos y de cualquier otra nacionalidad. Yamatei arranca muy débil por sus propios errores, por un presupuesto que no logró negociar, por una oposición que va a ser muy fuerte en el Congreso en la UNE, porque aunque tenga divisiones internas, la UNE siempre es la UNE. Entonces yo creo que la va a tener muy, muy mal, y sobre todo que a las alturas de la toma de posesión de él, desafortunadamente este acuerdo de país seguro, querramos o no, ya va a ser un hecho, y él sobre la marcha se tendrá que adaptar. Va a tener un primer año terrible, y si no tiene habilidad de negociación, que no la tiene, porque los componentes de su bancada, si revisan la bancada, ahí no hay personas que tengan un alto talante político, negociadores natos como sí lo tiene la UNE. Entonces va a tener que recurrir no solo a la negociación de la UNE, sino de otras bancadas. Pero recordemos que de 19 bancadas que tiene este Congreso, hay bancadas de un solo diputado. Es mucho más fácil y efectivo negociar con la UNE. Pero aquí ya está demostrando la incapacidad de poder negociar. Y viene también la elección de junta directiva, que si pierde también esta, realmente va a empezar con el pie izquierdo y muy, muy cuesta arriba el año entrante. Acuerdo de tercer país seguro, le llaman algunos otros convenio para la solicitud de asilo, ACA, pero ¿qué está pasando con esto? La presión se la dejan al presidente electo. ¿Es esta administración la que se está lavando las manos y lo está dejando con la presión desde el norte para el cumplimiento de un acuerdo que al día de hoy no conocemos todos los detalles? Antes de esa evidente irresponsabilidad hay una pregunta. Si Jovel dice que está en vigencia, ¿por qué en la Corte de Constitucionalidad no certifica lo conducente? ¿Por qué el Ministerio Público de Consuelo Porras no ejecuta una orden de captura en su contra? Porque está violando de forma pública, mediática y operativa lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad. Es a todas luces ilícito. Ahora bien, ¿qué le correspondería al gobierno entrante? Pues la lógica nos indica que se va a adaptar, pero si fuese responsable tendría que oponerse, porque se está violando lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, se le está quitando sus capacidades facultativas al Congreso de la República. Un Congreso de la República, por cierto, que para no estar dominado por la UNE y por el partido oficial, tiene la obligación de hacer surgir de su seno una tercera fuerza integrada por reformistas y progresistas que puedan balancear las relaciones de poder que tenga tanto el oficialismo y la UNE como oposición. Porque me parece que mucho de su descaro se puede reducir, se puede prevenir
si hay una tercera fuerza compacta, con una agenda mínima en común, que los ponga en aprietos. Solo así van a tener que soltar un poco de esta avalancha de legislar siempre en contra del país y tener que atender algunos temas importantes para la reforma estructural del Estado. Ahora bien, regresando a la anterior, ¿en dónde están las autoridades públicas que deben de velar por el cumplimiento de la ley, por el cumplimiento de la Constitución, de proteger las resoluciones emanadas de nuestras cortes constitucionales y democráticas? Porque no están haciendo sus tareas y están cayendo entonces también en en evadir sus funciones, lo cual también constituye un delito, ¿verdad? Y preocupa que esto se convierta en un laberinto para el siguiente año, ya no saber qué se va a implementar, dónde, cuándo, en qué momento y cuántos van a ser los solicitantes. Seguro, pero esto tiene dos razones fundamentales. Una es la política de extorsión que se le ha tolerado a Estados Unidos que ejecute sobre Guatemala. Y la segunda es esta noción de la política de reciclaje que hace que Vamos, por ejemplo, partido que va a ser oficial el próximo año, tenga cero y nulas capacidades de negociación y de reposicionamiento frente a la coyuntura nacional. Por estar buscando gente de Berché, gente de Colom, gente de Vinicio Cerezo, etcétera, se está perdiendo en lo importante y es darle viabilidad política a su gobierno. Es un gobierno que entra desgastado antes de asumir. Es algo que no habíamos visto con tanta claridad, digamos, en el pasado. Por el tiempo de transición más largo, eso era previsible en algún nivel. Podría ser, pero también las contradicciones internas, porque al principio Vamos le quiere apostar a tener un gobierno con ciertos economistas de centro derecha que puedan cambiarle un poco de rumbo a la política, y aquí tenemos el ejemplo de González Richie, de que quiere hablar de contrabando y no de reformas fiscales globalmente progresivas, pero que peor es tener lo que hemos acostumbrado en el Ministerio de Finanzas Públicas, por ejemplo, y hace el voltaje contradictorio teniendo a la peor camarilla que tenía capturada las aduanas del país. Entonces, con todas estas contradicciones internas en una plataforma, lo que termina haciendo es un reciclaje de distintas procedencias que no tienen intereses sobre el Estado, sino intereses particulares que lo terminan desgastando y que lo mandan a Venezuela, por ejemplo, a dar a ser parte del problema y no de la solución. Lo mandan, por ejemplo, a entregarle el aeropuerto El Aurora a la municipalidad y no atender el problema real, que es que la municipalización de los servicios no tienen las capacidades institucionales necesarias para poder entrarle de lleno a la otorgación de los servicios de forma efectiva y eficiente, y lo mandan a cualquier tipo de cosas entregado sin la asesoría pertinente, para que solo vaya a equivocarse. Entonces también, lo hablábamos en un programa anterior, las asesorías que está recibiendo el presidente electo están dejando mucho que desear, porque pareciera que ya lleva 200 días de gobierno y ni siquiera ha llegado la Nochebuena, ¿verdad? Bueno, llegamos a la etapa final de las conclusiones. ¿Qué nos dice esta no aprobación del presupuesto 2020 y de qué tiene que atenerse la siguiente administración al momento de negociar en un organismo legislativo allá en la 9ª Avenida? Conclusión. Bueno, ya lo dije, muy cuesta arriba. Luego viene la ley contra el transfugismo, que no le permite lo que hizo Jimmy Morales al inicio de su gobierno. Estos de ahora ya no van a poderlo tener, pero además acaba de quedar en firme el alzamiento del secreto bancario, y ahora pues también los golpes de chequera van a ser más difíciles de esconder, porque es fácil determinar el rumbo de la plata en cuanto a lo que corre en el Congreso y en general en todo el Estado. Yo creo que va a ser un año terrible para Vamos, para el gobierno entrante, pero también para nosotros los guatemaltecos, porque al final de cuentas la pita se rompe por lo más delgado, y nosotros, y sobre todo los sectores más vulnerables, y aquí hablo de mujeres, de niñez, pueblos indígenas, son los más afectados, no solo por temas de presupuesto, sino que esta ingobernabilidad no le conviene absolutamente a nadie, y menos a estos sectores que al final son los más olvidados. La extrema pobreza, la exclusión y la discriminación en este país nos tienen condiciones de precariedad muy, pero muy fuertes, y estas personas son las que más sufren. Todos sufrimos, pero ellos más.
Conclusiones de esta no aprobación, de este no que le dicen al próximo gobierno. Ya había manifestado las dudas Alejandro Yamatei de lo viable que era este proyecto de presupuesto tal y como está, pero finalmente ni se negocian las modificaciones que él propuso. A estas alturas del año es iluso esperar de que Vamos cambie rumbo que ya ha anunciado que va a llevar durante sus 4 años de gobierno. Entonces, si existe alguna esperanza para que el Congreso pase de la indecencia profunda en la que lleva sumergida varios años, tiene que surgir una tercera fuerza parlamentaria que sea capaz de articular demandas importantes y también una agenda mínima de reformas que pueda comenzar a hacer que el Congreso piense en la gente y no piense en el próximo balotaje, que no piense en el próximo presupuesto en términos clientelares, sino que en realidad piense de forma productiva para el país, porque al final de cuentas este agotamiento del modelo político y económico que tenemos afecta a esas mayorías que muchos quieren invisibilizar, que sufren con menos de $1 al día, por ejemplo, y que es un mensaje muy fuerte, esta no aprobación del presupuesto, es un mensaje muy fuerte a estas nuevas propuestas reformistas y progresistas, porque quiere decir que el pacto de corruptos se está debilitando, que la UNE tiene el sartén por el mango y que es su obligación poder posicionarse en una nueva forma en el Congreso de la República. Llegamos al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Luis Guillermo, José Alfredo, por esta conversación, y a usted, muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche.